Tal? Buenas noches con todos. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a esta sesión especial de esta clase gratuita de uso de la guía en redacción científica. Por respeto al tiempo de todos, vamos a empezar 8:05 en punto y vamos a acabar dentro de la hora pactada. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de esta sesión especial y espero que cualquier consulta o duda, por favor, siéntanse libres de hacerlas a través del chat, que yo encantado voy a estar atento al mismo para poder responderlas. Esta sesión es auspiciada por el Club de Redacción Científica y este Club de Redacción Científica es un proyecto bastante ambicioso para promover la investigación de calidad en el Perú. Y siempre hacemos una sesión especial como para poder comunicar el programa, invitarlos a participar en este caso de las sesiones asincrónicas del CRAC y de estos cursos especiales que en su conjunto forman una intervención estructural para promover la investigación de calidad en el Perú. En ese sentido, el día de hoy vamos a darles la clase gratuita de uso de la inteligencia artificial, hablando un poco de lo que ha sido esta revolución, pero más importante que ustedes entiendan que en el mejor de los casos la inteligencia artificial sirve y lo tienen que aplicar literalmente para todo, para redactar correos, para poder hacer draft de cartas, informes, resumir, analizar, codificar, programar, literalmente para absolutamente todo. Pero que nunca te va a dar la respuesta ni perfecta, ni completa, ni mucho menos original, ¿no? Y no solamente eso, sino que han salido una serie de estudios en los últimos años que dan cuenta con respecto a la cantidad de alucinaciones que tiene la inteligencia artificial, los errores que comete, las citas que se inventa, los textos y fuentes que no tienen, que no son reales y que precisamente nos alertan de que como toda gran herramienta nos da un gran poder, pero como todo gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Y en ese ejercicio del conocer una tecnología, de familiarizarnos con ella, es que vamos a hablar de su uso en particular para redacción científica. Y no vamos a hacer la típica charla de ChatGPT, que es bastante ociosa a estas alturas, sino vamos a presentarles un nuevo modelo que es el modelo de PathMed-GPT, que muy pocos conocen y muy pocos están utilizando, ¿no? Y que es literalmente lo que nosotros estábamos esperando con ansias en los últimos años. ¿Por qué razón? Porque este proyecto de PathMed-GPT no solamente había sido publicado, sino había sido adquirido por OpenAI para poder hacer por fin una herramienta que que nos permita literalmente acceder a las revistas científicas, a esos artículos indizados y utilizarlos para redacción científica. A la par, se han ido desarrollando una serie de modelos como Scopus AI y otros que ya empiezan a ser desarrollados por las propias bases de datos. Y ustedes saben de que las principales bases de datos son Scopus, Web of Science, Embase, Medline, etcétera. Y cada una hoy en día ya tiene su propia guía de redacción científica. Entonces, el objetivo de esta charla es, en primera instancia, contarles un poco de ese estado del arte de la inteligencia artificial y cuáles son sus beneficios, los riesgos, las limitaciones y básicamente que le pierdan el miedo, ¿no? Para poder usarlo para redacción científica, porque como toda buena tecnología usada de manera correcta es fantástica y usada de la manera incorrecta como la vienen utilizando los tesistas, estudiantes de pregrado y posgrado en general, es bastante caótico, ¿no? Y nosotros que tenemos la oportunidad de enseñar en diferentes universidades, pues nos damos cuenta, ¿no? Y es un poco frustrante em, ver a un estudiante que recién descubre las IAs, copia y pega lo que la IA produce como si fuera una cosa extraordinaria. Y en la práctica lo que consigue solamente es demostrar su analfabetismo digital, su poca ¿cómo decirlo?, su poca seriedad para poder hacer un trabajo que demanda específicamente esas habilidades para poder em, producir un texto que efectivamente tenga rigurosidad científica, sea ético y eventualmente puedan literalmente utilizar para poder producir un documento mucho más elaborado, ¿no? En ese sentido,
es importante que todos tengan la oportunidad de conocerlas, que todos entiendan sus fortalezas y limitaciones, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que sin más preámbulos, permítanme iniciar la clase gratuita de uso de la inteligencia artificial en redacción científica. Un segundito para asegurarme que esto está grabando y arrancamos. Perfecto. Ok, entonces vamos a hablar literalmente de tres cosas. ¿Por qué es importante aprender redacción científica? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para optimizar tu redacción científica? Y en última instancia, el cherry de por qué llevar la tercera edición de los cursos de redacción científica o en general los cursos asincrónicos del Club de Redacción Científica. Entonces, primero que nada, vayamos a la función específica, ¿no? Redacción científica es un arte y una ciencia. Y no solamente es un arte y una ciencia, sino que ha avanzado a un ritmo bastante acelerado en los últimos años. Y la pregunta en general que todo el mundo se hace es, ¿quiénes quieren investigar y publicar, no? Y todos dicen, yo estoy muy, muy emocionado, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden de que investigar y publicar no solamente te da reputación, sino te califica, y hay una competencia por puestos como docente que exige que seas RENACIT y en buena práctica que tengas un pedigrí de investigador y una producción científica importante. Pero acto seguido les preguntas a todos quién quiere aprender redacción científica y las moscas vuelan, ¿no? Y es básicamente la razón fundamental porque es importante entender que esta habilidad de redactar a un nivel tan alto como el que se nos exige a los científicos, es como en un símil bastante sencillo de entender. Mucha gente maneja un auto, ¿no? Pero no todos están calificados para manejar un auto de Fórmula 1. No es lo mismo manejar a 40, 50 kilómetros que manejar un auto que es una máquina que tiene casi un reactor y que corre a 300, 400 kilómetros por hora en curvas cerradas, ¿no? Entonces, literalmente, el nivel de habilidad y estrategias, técnicas y herramientas que vas a necesitar aprender a utilizar es muy superior. Pero precisamente para tú poder hacer ciencia, tienes que aprender a comunicarla, ¿no? La ciencia no muere cuando uno publica un artículo. Literalmente, eso es solamente una fase del proceso, ¿no? Terminada la publicación, tienes que salir a comunicar los hallazgos de tu investigación y procurar que tengan ese impacto para el cual fueron diseñados, ¿no? Entonces, ¿por qué aprender relación científica? Pues en primera instancia para lograr una comunicación científica asertiva, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea de que el lenguaje que usamos en los artículos suele ser un lenguaje que no es para el público en general. Entonces, tienes que hacer esa traducción de un lenguaje técnico, científico, a un lenguaje que sea claro y preciso para que todas las personas lo entiendan y los tomadores de decisiones puedan informar su toma de decisiones. Y esta es quizás la segunda razón por la cual vale la pena aprender relación científica, para tomar decisiones basadas en evidencias en general y basadas en datos, ¿no? El tercer curso del CRAC es precisamente toma decisiones estratégicas basadas en datos y en la mejor evidencia disponible, porque literalmente esa es una de las ciencias que más ha evolucionado en los últimos años y que literalmente tú pagas fortunas de dinero por tener a los mejores tomadores de decisiones en tu empresa, en tu institución, en tu organización, ¿no? Porque entiendes que mientras más gente competente tengas, mejores decisiones vas a tomar y eventualmente eso mejora la productividad, mejora los ingresos. Y por último, para interpretar y presentar resultados de forma efectiva. Entiéndase que esta habilidad de redacción científica es una habilidad esencial para todo profesional. Es transversal a todas las ciencias. ¿Por qué razón? Porque todas aplican el método científico y todas producen investigación para poder justamente resolver problemas de relevancia pública. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de aprender redacción científica a nivel profesional? En primera instancia, por reputación, por credibilidad, ¿no? Una redacción científica sólida va a aumentar tu reputación. Si tú, además de ser un profesional, publicas, contribuyes al estado del arte, te presentas en congresos, eres una voz de opinión respetada, tienes una presencia en los foros de discusión sobre los temas de relevancia, sobre los temas más vigentes, literalmente te conviertes en justamente lo que se conoce como un influencer, ¿no? Eres un líder de opinión. Porque hacer con una comunicación efectiva, porque va a mejorar tu habilidad de transmitir ideas complejas de forma clara y va a facilitar la colaboración y el intercambio de conocimientos. Y por último, te va a abrir un montón de oportunidades en tu carrera, tanto para publicaciones, colaboraciones, becas, proyectos.
Además, va a aumentar sustancialmente las probabilidades de que avances en tu carrera profesional. Entonces, el proceso de investigar y publicar es un proceso altamente técnico, es un proceso literalmente para expertos profesionales y lo que busca uno es elaborar un proyecto de investigación que aporte al conocimiento científico. Y para eso tú vas a tener que justificar no solamente la justificación práctica, teórica, el contexto, el alcance, la relevancia de tu investigación, sino también tienes que defender su originalidad, tienes que defender su ética, ¿no? Una vez ejecutado el estudio, tú vas a generar resultados preliminares, ¿no? Que suelen presentarse en congresos en la modalidad de abstracts o pósters para congresos, ¿no? Y eventualmente esa información que tú has sintetizado en esa publicación primaria, vas a trasladarla a un proceso de revisión por pares para que tu investigación sea publicada en formato de artículo original en una revista indizada revisada por pares. Este término, revista indizada, es algo muy particular de la ciencia porque las revistas, para poder ser mm, consideradas como un medio de comunicación serio, reputado, buscan estar indizadas en las principales bases de datos y compiten, ¿no? Una revista nueva no está indizada en ninguna parte, ¿no? Más que en su página web, pero conforme va ganando reputación, conforme produce investigación de impacto que es citada por otras revistas, va a tener chance de ser indizada en bases de datos menores y conforme va acumulando una importante producción empieza a escalar y a subir y a registrarse en las bases de datos en primera instancia tipo Cielo, Lilacs, Vireme, luego Scopus, eventualmente Web of Science, Medline, Embase, y ya es una revista que puede empezar a subir en los cuartiles, cuartil 4, cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1, y por último, si es una revista top en el decil 1, ¿no? Y todo esto forma parte de este proceso maravilloso de la comunicación científica, que lo que busca literalmente es que la ciencia contribuya, que tenga un impacto en la sociedad, que inspire nuevas investigaciones y aplicaciones prácticas de nuevas tecnologías. Entonces, una de las habilidades esenciales para la redacción científica hoy en día, año 2025, es el dominio de la inteligencia artificial. Y esto no es una cosa que está en discusión, ¿no? En Perú recién nos estamos enterando de esta ola de esta revolución em, con la introducción de las IAs en en todas las ciencias, en todas las disciplinas, pero esto lleva décadas. No es una cosa nueva. Literalmente todos utilizan Google, ¿no? Y Google literalmente es un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Y lo has estado utilizando en tu web, lo has estado utilizando en tu Google Maps, en tu iPhone, en tu Android y literalmente estaba haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial en diferentes momentos de tu vida sin darte cuenta, ¿no? Lo que ha pasado actualmente es que una empresa que es OpenAI ha lanzado un modelo de manera pública, ¿no? Y esa es una de las cosas maravillosas porque utilizó el modelo de suscripción para masificar el uso de la inteligencia artificial en formato de desarrolladores de texto, ¿no? Mira, Julio pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué cuartil es un artículo? ¿No? Es muy curioso porque tiene dos partes su pregunta. En primero, los artículos no tienen cuartil, los que tienen cuartil son las revistas. Y hay bases de datos que se especializan en eso, ¿no? Simago o el ranking Simago, si lo googleas, SI como ciencia, SI Simago, como suena, vas a poder encontrar un ranking que te va a dar, colocas el nombre de la revista y te bota literalmente en qué cuartil está y si está, tiene cuartil o no tiene cuartil, ¿no? Y está clasificado por disciplinas, por temas, por países, etcétera, ¿no? Es una herramienta bastante útil para poder saber si está en el cuartil. Es la pública, ¿no? Ya, si quieres conocer el cuartil en Scopus o en websites, tienes que entrar a cada una de las bases de datos y de acuerdo a un eje temático rankear los artículos, ¿no? Y normalmente viene con la indicación hoy en día, pero a veces hay que hacer, para saber si un artículo es decil uno, tienes que hacer un ejercicio literalmente casi manual, ¿no? Te bajas todas las revistas de un tema, que serán 100, el decil uno son las primeras 10, ¿no? Una cosa así. Muy buena pregunta, por cierto. Otra habilidad importante es la revisión sistemática, ¿no? Esta revisión sistemática es precisamente aplicar un método, que es el método de revisión sistemática, para garantizar que en respuesta a una pregunta tienes toda la evidencia disponible y tú vas a poder hacer una revisión de su calidad e informar tu toma de decisiones a partir de un metaanálisis de esas evidencias, si es que consigues más de un artículo y estos son cuantitativos. Entonces, esa habilidad de revisar la literatura respondiendo a una pregunta de investigación es una habilidad esencial de la redacción científica. Y otra habilidad que es
particularmente relevante, literalmente tenemos un curso especial solamente para que lo aprendas, es metodología de investigación. ¿Por qué razón? Porque en metodología de investigación tienes que aprender por qué el diseño del estudio determina la calidad de evidencias que tú vas a producir. Y en el análisis de los datos de estos estudios, literalmente vas a producir resultados que van a alimentar esa toma de decisiones en formato de evidencias, ¿no? Y eso tiene rankings y diferentes herramientas para poder clasificarlos. Entonces, cuando uno quiere publicar un artículo, lo primero que tiene que hacer es escoger la revista, como bien preguntaba Julio. Una vez que escoges la revista, lo siguiente que vas a tener que hacer es aprender a seguir instrucciones, porque tienes que coger las instrucciones para el autor y formatear el documento de tu artículo siguiendo rigurosamente cada una de las indicaciones. Normalmente te piden que tu artículo tenga una página de título, donde vas a colocar el título en extenso. Normalmente te dicen una cantidad de palabras como límite, una traducción del mismo en otro idioma, un título corto que normalmente no puede tener más de 50 caracteres. Te piden además el listado de autores con su afiliación, te piden información del autor de correspondencia y alguna otra información particular que entre en esa primera página. En una segunda página colocas el título y el abstract de tu artículo y este abstract tiene que estar estructurado, ¿no? Normalmente te piden que contenga los objetivos, los métodos, resultados, conclusiones y keywords en un número bien corto de palabras, ¿no? 200 palabras, 150 palabras. Y adicionalmente que selecciones los keywords o palabras claves que van a facilitar que los lectores identifiquen tu artículo como una fuente de información. Y tienes que tener cuidado en usar tesauros como los mesh, como los DEX, que son tesauros, que son lenguajes controlados que literalmente les permiten a las bases de datos indizar literatura nueva, reciclar literatura antigua y básicamente establecer categorías para que te sea más fácil encontrar esa referencia. Luego viene la introducción, que tiene que estar estructurado en tres, cuatro párrafos. Siempre se dice que un primer párrafo tiene que decir lo que se sabe, o cuál es la relevancia del problema de investigación. Un segundo párrafo que no se sabe, y usas los antecedentes para justificar ese vacío de la información, del conocimiento científico al cual tú vas a aportar. Y un tercer párrafo donde vas a describir la justificación de tu estudio y los objetivos del estudio. Entonces, es una introducción muy, muy concisa. Luego vienen los materiales y métodos, que es la receta de cocina, ¿no? Ahí vas a tener que explicar el diseño del estudio, la población, los procedimientos de recolección de datos, el plan de análisis, las consideraciones éticas. Luego presentan los resultados siempre en orden, ejecutando ese plan de análisis con tu análisis primario, tu análisis secundario, y luego en tu discusión tienes que tener mucho cuidado de que el primer párrafo resuma los hallazgos principales de tu estudio. El segundo, tercer, cuarto, quinto párrafos, contrastando los hallazgos principales con los cuerpos de evidencias y haces una discusión uno a uno. Antes de cerrar con conclusiones, tienes que dedicar un párrafo a presentar las limitaciones de tu estudio y las fortalezas, conclusiones y recomendaciones, y ya está. Vienen los agradecimientos, un disclaimer de si te financiaron o no, otra información que es importante, como la contribución de los autores en el formato credit, la bibliografía en el formato que te exige la revista, siempre idealmente utilizando un gestor de referencias, el listado de tablas y gráficos y un documento que es particularmente importante hoy día que se llama materiales suplementarios. ¿Por qué es importante? Porque te va a permitir más espacio para poner más resultados y elevar la probabilidad de que el artículo sea aceptado para publicación. Entonces, este es el formato, ¿no? Este es el trabajo, este es el producto que tenemos que conseguir siguiendo esta estructura muy particular. Entonces, la idea es de que si tú tienes una investigación cuyos resultados son altamente relevantes, apuntes al cielo, ¿ah? Ahí sí no te miras, vete de frente a una Q1 en inglés, intenta publicarlo ahí. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos te dicen que no, pero si tienes suerte, pasa a revisar por pares y cuatro o cinco expertos te van a dar un feedback como si fuera una consultoría personalizada gratuita para que tú puedas mejorar la redacción de tu artículo. Pues ahí eso estás apuntando. Y entiende que publicar requiere resiliencia, ¿no? Muchas veces te van a rechazar una y otra vez y tienes que aguantar el golpe, hacer tu duelo, inmediatamente aprovechar el feedback, producir una versión mejorada de tu artículo y volver a intentar con una revista de menor nivel. Después empezar Q1, Q1, Q2, Q3, Q4 y así hasta que te publique. Entonces es un proceso largo, no te rindas a la primera. Y no lo tomes personal porque los revisores no le pagan un centavo por revisar tu artículo. Una de las cosas curiosas, que es la primera causa de rechazo, es la dislexia de los autores, que les dicen tienes que seguir las instrucciones para el autor, no se les da la gana de hacerlo y por esa razón te rechaza el artículo, no el editor, sino la secretaria que trabaja en la revista, porque ya tiene una lista de chequeo
que lo primero que hace es verificar efectivamente que ha seguido las instrucciones para el autor. Milagros Luján pregunta si se usa la inteligencia artificial de ayuda, ¿dónde se pone? Hay un disclaimer. Literalmente en la última actualización de las recomendaciones del consenso de editores, ahora todas las revistas incluyen un párrafo para que te preguntas y seas honesto y transparente, decir para qué has utilizado la IA. Y hay una serie de criterios que vamos a conversar en el segundo bloque sobre para qué está permitido oficialmente usar la IA y para qué no, ¿no? Que es importante. Entonces, a la hora, lo que tú vas a necesitar conocer qué cosas son herramientas. Y no son pocas, son un montón. ¿Ok? Les vamos por partes. Para ayudarte en tu redacción, usa todas las herramientas de guía de texto. Escoge dos o tres, conviértete en experta en ellas y si puedes pagar una suscripción profesional a ChatGPT, Gemini o cualquiera de esos algoritmos de inteligencia artificial, hazlo, vale la pena. Yo pago mi cuenta profesional de ChatGPT, mis $20 mensuales y vale la pena cada centavo de lo que te cuesta. Pero puedes usar algunas versiones gratuitas o combinarlos, o usar varias a la vez, ya depende de tus habilidades digitales. Para búsqueda de literatura hay un montón de herramientas hoy en día. Esta selección es una selección curada de las que yo te recomiendo con base en la experiencia, ¿no? Semantic Scholar, Synapse, Consexon, Perplexity, Discovery, SHITE, SciLink son herramientas que te van a permitir hacer una búsqueda, que es lo que tú haces normalmente dentro de tu redacción sistemática, pero usando el poder de la guía, ¿no? Para conseguir ideas de investigación tienes otras herramientas como Connected Papers, Leadmap, Research Rabbit. Para lectura de artículos tienes Enago Read, SciSpace, Scholarly. Como gestor de referencia, el mejor de todos es Eno. Si puedes comprar tu licencia, conseguirte una licencia de Eno, hazlo. Vale la pena cada centavo. Soter es la versión gratuita, no cuesta un sol, pero tiene limitaciones. Y Mendeley es quizás una de las más populares de este lado del mundo por alguna razón extraña que yo desconozco. Como correctores gramaticales, Grammarly es el top one. Puedes usar Language Tool, ProWriting IDE y hay un montón más, ¿no? Para análisis de textos, han salido unas nuevas herramientas que son fantásticas, ¿ya? Ancon, Voyant Tools, NLTK son herramientas que son poderosas para analizar textos en particular cuando haces estudios cualitativos, sobre todo. Y para realizar, va a llevar cursos en línea, Coursera sigue siendo el top, edX y Udemy son excelentes alternativas. Entonces, una de las cosas que es una habilidad inherente a los investigadores es saber analizar datos. Por eso es que el segundo curso del CRAC es análisis estadístico con R. ¿Por qué R? Porque R cuesta un centavo y es una herramienta que te permite hacer Big Data y tiene un soporte maravilloso de un montón de gente que nos dedicamos a literalmente enseñar la herramienta y a poder resolver problemas de los usuarios. Y R no solamente es gratuito, sino que se acaba de actualizar, funciona con RStudio en su versión cuarto, que te permite editar documentos en texto, que es fantástico y nuevamente va desde lo básico hasta lo más ultra avanzado que te puedas imaginar. Todo lo que es algoritmos de inteligencia artificial, Big Data, los puedes hacer con R sin mayor inconveniente. Y el siguiente paso, por supuesto, es aprender Python. Una cosa curiosa que es importante que todos aceptemos es que año 2025 ya hay un nuevo nivel de analfabetismo. Ese nivel de analfabetismo es no saber programar. Si tú con una mano en el pecho puedes responder a la pregunta, ¿sé programar? Y dices que no, eres literalmente un analfabeto en esta época de la vida. ¿Y qué tienes que hacer para curar tu analfabetismo? Estudiar, aprender, lo cual no duele y muchas veces es incluso hasta gratuito. Así que el libro que hemos escrito de texto para este curso de análisis estadístico con R es gratis porque lo auspició la UTEC. Lo pueden googlear y pueden descargarlo de manera gratuita y están todos los códigos, todos los ejercicios, todas las teorías en el libro para que ustedes puedan aprenderlo. Y si quieren llevar el curso, lleven, porque los voy a llevar de la manito para que aprendan una herramienta tan poderosa como R, aprendan a programar y puedan hacer todos los análisis que necesiten para una investigación. Entonces, vayamos al tema que nos ha traído esta charla, que es cómo usar la IA. Y esta es una discusión muy bonita que está ahorita en todo su boom, como se lo pueden imaginar, pero más interesante, literalmente puede cambiarles la vida. Permítanme un segundo que les copio el enlace del libro gratuito que les estaba comentando para que todos puedan eh, sacarlo de una vez. Y se llama Análisis Estadístico con R. Antonio Quispe. Y
Y este libro está literalmente en el repositorio de Outback. De frente el enlace para descargarlo, así que se lo voy a compartir. Texto, acá está. Salió medio raro ya, pero déjenme la búsqueda como repositorio. Va a salir la biblioteca que es más bonita. Ahora, ya, ahí tienen el enlace. Así que nada, descárguenlo. Es un libro que, como les decía, viene con todo y la segunda edición está hecho con cuarto. Pero esa es la versión gratuita auspiciada por UTEC, la pueden descargar todos sin sin pagar un solo centavo. Am, ¿Qué más? Ok, arrancamos con cómo usar la IA para optimizar su creación científica. Y ojo al término, que yo soy particularmente cuidadoso con las palabras que utilizo. No es para redactar, pues, y es sin meter en la cabeza. La IA la vas a utilizar siempre, pero siempre, ¿ok? Pero lo que vas a obtener de la IA, en el mejor de los casos, es un draft estructurado, con mucha información, pero que no llega ni al 50% de lo que vendría a ser o debería ser tu producto final. ¿De acuerdo? Entonces, si partimos de esa idea, de ese concepto importante, van a poder usar la guía en todo su potencial sin cometer mayores errores. Entonces, ¿qué herramientas de guía deberían ustedes considerar aprender? Para lo que es gramática, como les decía, Grammarly. Instálenlo. Lo lindo de Grammarly es que viene con sus complementos para que ustedes puedan redactar en cualquier forma, en cualquier plataforma. Ustedes instalan Grammarly y van a poder corregir sus errores ortográficos y gramaticales en sus correos, en sus redes sociales, literalmente en todos los aplicativos de tu computador. Para poder conversar con PDFs, porque nuevamente, imagínate que tú eres un experto en salud ocupacional y tienes que tener a la mano 20 leyes, 20 normas y tú quieres elaborar informes. Tú puedes entrenar a un agente de la IA con esa información y hacerle preguntas para que te elabore informes de cabo a rabo. Y si tú entrenas a la IA y sigues conversando en el mismo chat, puedes tranquilamente tener agentes personalizados para producir diferentes tipos de informes. Y mucha gente lo está haciendo incluyéndome, porque yo analizo un montón de información, soy el jefe de una unidad de investigación, tengo colaboraciones, consultorías, y para cada uno de esos tengo un agente entrenado porque cada vez que tienes una discusión con la IA, literalmente la IA guarda en su memoria qué es lo que le pides y cómo has venido conversando con ella. Entonces, si tú ya lograste entrenar a la IA para que te dé el producto que tú quieres, puedes volver tantas veces a esa conversación para poder producir diferentes versiones con la misma estructura, con la misma información. Pues es básico para los abogados, para los consultores, para los expertos en salud ocupacional, la gente que maneja normas. Es una herramienta fantástica. Y para eso tienes que usar los resumidores de PDFs. Ya PDF sigue siendo el mejor. Site Assistant ha subido un montón, ¿no? Así que consideren. Para estructurar textos específicamente para redacción científica, hay tres que la están rompiendo. GPT, que es lo que le voy a enseñar hoy. ChatGPT, que es el clásico. Scopus AI, que acaba de reventar el mercado porque es literalmente tener una IA que consume artículos indizados en Scopus. Y la última versión de Gemini es una locura. Es fantástica, es preciosa y no cobran un centavo, pero su versión Plus, que vale la pena, cuesta $200, así que es un poco más cara. Y TypeSerio es quizás más barato y pueden ustedes entrenar porque consumen los otros modelos anteriores. Para imágenes, Microsoft Designer dio un salto cuantitativo y cualitativo. Copilot, Canva, Midjourney, DaVinci, DALL-E de ChatGPT funcionan excelente. Así que domina uno y ya está, con eso tienes bastante. Yo uso el de ChatGPT porque nuevamente ha dado un salto bastante grande en términos de calidad, de edición de videos, fotos y imágenes. Y para hacer contenido, si estás interesado en ello, puedes utilizar Consensus, Elicit, SciAI, Research Rabbit, WordPress AI, TypeSerio y Scholars. Son excelentes herramientas que te aconsejo yo que cada vez que tengas una necesidad, aprendas una a nivel experto y tengas las otras dos o tres como backup. ¿De acuerdo? Entonces, entrena en aprender
herramientas de IA. Si tú empiezas a adoptar ese hábito, el cielo es el límite y nadie te va a parar. Vamos a hacer dos o tres slides de qué cosa es ChatGPT. ChatGPT, para empezar, tienes que entender que tiene una gran limitación, que todavía sigue siendo entrenado por humanos. ¿Qué significa eso? De que tienes que tener ejércitos de humanos para entrenar a la IA. ¿Dónde consiguió OpenAI ese recurso humano barato para tener ejércitos? Los consiguió en África, de gente que aprendió inglés como segundo idioma, lo que significa que dejó muchas huellas. En los primeros productos de ChatGPT, los primeros modelos, eran muy fáciles de identificar que eran creados con la IA. ¿Por qué? Porque los africanos, como aprendieron en inglés de segunda lengua, tenían un montón de jergas. Entonces empezaron a aparecer IAs que humanizaban a los textos de ChatGPT para producirte algo eliminando esas jergas. Fue tan fea la cosa que hasta el año 2022, antes de que se lanzara ChatGPT, estos términos no se usaban nunca en artículos científicos. Al año de lanzado ChatGPT, uno podía rastrear que había un montón de estudios que lo reportaban de que más o menos el 10-15% de los artículos salían, quedaban positivo a IA. Año 2024 era 80, año 2025 es 99,9%. Literalmente, no hay artículo científico hoy en día publicado que no puedas rastrear que haya utilizado inteligencia artificial en su redacción. Entonces, ya con ese golpe y cachetada de realidad, cualquier opositor a la CIA ya entendió que las tecnologías no se prohíben, pero hay que enseñarlas a utilizarlas. Entonces, quédense con esta idea de esta diapositiva. Entonces, ese pre-training se hace con humanos. Las supercomputadoras que procesan esta enorme cantidad de datos en acciones de segundo son las supercomputadoras de OpenAI. Están regadas por el mundo. De hecho, si ustedes se perfilaron del apagón de Europa y por qué se cayó la guía, fue porque muchos de los servidores están en Estados Unidos y en Europa. Y ahora están construyendo otros en otras partes del mundo precisamente para evitar que se caiga el servicio. Lo último, que es el tercer componente, es el formato de chatbot. ¿Qué es el formato de chatbot? Es tu WhatsApp, es tu Messenger, es tu Telegram, ¿de acuerdo? Ese formato ya estaba literalmente difundido en todo el mundo y todos los humanos estábamos expuestos a ese formato. Entonces, ¿cuál es la brillantez de ChatGPT? De que literalmente cogió un modelo de la IA que estaba desarrollado, lo puso en las masas, al alcance de tu celular, en un formato que te era familiar. ¡Boom! Y encima con el modelo de suscripciones. La rompió, pues se convirtió literalmente de la noche a la mañana en uno de los top 10 empresas más ricas del mundo. Y no solo eso, sino que fue el innovador. Y como fue el innovador, todavía sigue marcando el estado del arte de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, ya pasado el tiempo, analizado y disecado, ¿cuáles son las fortalezas? Te va a producir un texto coherente. Te va a producir, tiene una capacidad multilingüe. Le preguntas en inglés y te responde en cualquier idioma. Tiene una diversidad de aplicaciones y modelos, tanto para procesar videos, imágenes, fotos, textos, lo que se te ocurra, ya hay un modelo para eso. Es escalable porque está aumentando su capacidad. Y no solamente eso, sino que lo puedes personalizar. Y esta última característica que es su fortaleza más excitante, la posibilidad de tener agentes que tú los entrenas para desempeñar diferentes funciones y vas a poder utilizar para tu beneficio. ¿Cuáles son las habilidades? Que depende de actualización. Pues no está con el último, lo que pasó ayer, pues, ¿no? Cada cierto periodo se actualiza y cada vez que hay una actualización hay más información en el modelo. Tu gran problema es que si empiezas una conversación mal, la IA te puede llevar al barranco, ¿ya? Literalmente, si tú empiezas a hablar estupideces con la IA, el producto que vas a obtener es una aberración de cualquier cosa, donde el 99% es inventado, porque tú has llevado a la IA a ese escenario, y la IA está entrenada para darte una respuesta siempre. Entonces, si tú empiezas un diálogo mal, ¿por qué razón? Porque tú no sabes lo que quieres, no vas a obtener lo que necesitas. Entonces, la principal regla para trabajar con la guía es tener claro qué cosa quieres. Porque si tienes claro qué cosa quieres, te lo va a dar, pero en un formato maravilloso. Entonces, la interpretación literal de la guía es quizás su peor maldición. Y por eso se dice que no es inteligente, ¿no? Los sesgos de los datos, sí, y cada vez se puede cuantificar mejor. Hoy en día el dato es muy duro. Dice que el 10% de lo que te produce la IA es inventado.
para que tengas una idea de lo prevalente que es. La falta de comprensión profunda. A ella te la venden en el mercado, como te dicen, ¿no? En una fracción de segundo te escribe un libro de cabo a rabo solo dándole el título. Y no es así. Pues es una cosa muy inocente pensar que la guía funciona de esa manera. Depende literalmente de los datos de entrada. Así que el arte del negocio para aprender a utilizar la guía realmente es convertirte a ti en un ingeniero de prompts. Y de eso vamos a hablar enseguida. ¿Alguna guía exclusiva para leer artículos? Sí, los que te he puesto en ese capítulo de procesadores de texto. Todos esos están entrenados para leer artículos. Entonces, ¿cuáles son las 10 recomendaciones aceptadas? Esas que ahorita están en boga y que nadie te va a decir absolutamente nada si lo utilizas para eso. Ojo al guía, para generar ideas. Si no tienes en claro algo, pide a ChatGPT que te genere ideas, nadie le gana. Es fantástico para eso. Estructurar documentos. Si tú quieres hacer un consentimiento informado, quieres hacer una carta, quieres hacer un oficio, quieres hacer una demanda, quieres hacer una contrademanda, para esas cosas de las cuales en los bancos de datos existen millones de artículos, a la IA no le gana nada. Así que si tienes que hacer algo que tiene una estructura formal, esa fórmula es estándar, la IA te lo va a hacer así, pero que en fracción de segundo vas a tener todo el oficio completito con cada uno de esos capítulos desarrollados. Pero ojo, eso es cuando estás hablando de cuestiones legales, normativas, cosas como cartas y cosas que tienen una estructura muy conocida. Entonces, como la IA tiene millones y millones de esos, producirte un input que va a ser muy superior a la que tú producirías si tuvieras que trabajar en una página en blanco, no hay punto de comparación. Para revisar y para pensar texto. Por eso que a mis estudiantes les enseño literalmente que la IA te va a ayudar a optimizar tu redacción científica. No la va a reemplazar y ni mucho menos te va a dar el producto final, pero te va a ayudar un montón, ¿o no? Sobre todo si estás redactando en inglés, que es tu segundo idioma. Tercero, para resumir, cuando estás peleándote con tu Astra que tiene 300 palabras, necesitas un Astra de 200 palabras. Si tú tuvieras que hacer ese ejercicio, estás mochando una, dos, tres, a la guía le dices, ¿sabes qué? Quiero el Astra que en menos de 200 palabras, con tal estructura, siguiendo tal estándar, siguiendo tales instrucciones para el autor, y te lo hacen en una fracción de segundo. Ahí no le gana a nadie. Para generar hipótesis, nuevamente, si tú piensas de que la IA te va a dar una idea novedosa, no te sirve. Pero si la IA te va a hacer un resumen de lo que se conoce, no hay nada mejor, porque es justamente una supercomputadora con el banco de datos más grande que existe. Entonces, si me entiendes de esa manera, vas a poder dar un uso fantástico a la IA. La preparación de respuestas para revisores, ¿no? Si te hace tu comité de jurado, te hace una pregunta y tú tienes la respuesta, le das la pregunta, le das la respuesta, lo que vas a obtener es una respuesta estructurada muy superior. Entonces, úsalo para eso. Para traducir, ahí sí, agárrate, porque literalmente la IA hoy en día te traduce en cualquier idioma, cualquier texto, incluso en cualquier dialecto, lo cual es alucinante. Pero para traducción lingüística, la IA no tiene igual. Para verificaciones de tono y estilo. Y ojo, que esa es una lección muy importante para todos ustedes. Cuando te exigen a ti redactar como un científico, te están exigiendo que hables en un idioma culto, técnico, profesional. No te están diciendo que hables como tú sueles hablar con tus amigos, con tu barrio, con tu causa, con tu patita, ¿no? Entonces, eso solo lo vas a alcanzar precisamente o leyendo o estudiando o utilizando la guía, pues. Entonces, aprovéchalo para poder hacer correcciones de estilo. Sobre todo con lo que tiene que ver con el uso de la voz activa, hablar en positivo, no convertir adverbios en predicados y cosas por el estilo. Para elaborar resúmenes y abstract, olvídate. Para resumir información, la guía procesa miles de documentos en una fracción de segundo y tú tomarías semanas enteras solamente en leerlos. Para inspirar visualizaciones, para programar. No tienen idea lo delicioso que es usar el módulo de ChatGPT, que es codificar para R, que ya hay un modelo para eso, para poder hacer visualizaciones. Tú tienes una imagen cualquiera, le dices a ChatGPT que tenga el código para producir la imagen y luego empiezas a modificar cada uno de sus elementos. Es alucinante. Y lo mismo puede hacer con videos. Por eso ustedes ven en TikTok que aparece una especie de video alucinante, pero en el formato de Van Gogh, otro en el formato de Dalí, otro en el formato de Gasilla. Todo eso es generado con IA por gente que sabe cómo utilizarlo.
Vamos a hablar de lo que es ingeniería de prompts. La ingeniería de prompts es literalmente lo que tú tienes que conocer para aprender a usar la inteligencia artificial. Para que se entienda más fácil, tienes que usar lo que se conoce como un frame. ¿Qué cosa es un frame? Cuando te enseñan estas cosas, te dicen, usa cualquiera de estos acrónimos. Todos están en inglés, pero yo los he traducido en español para ustedes. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú le dices a la IA que asuma un rol? Le dices, piensa como un experto en investigación. Mira, si tú le dices eso, no le estás diciendo nada, pues. Porque un experto en investigación es un investigador junior como un investigador senior. Entonces, dale atributos. Piensa como un experto en investigación con un índice H mayor de 50. ¿Qué cosa es eso? Te estás diciendo piensa como un investigador top. Le das un propósito, le das una tarea y sabes escribir la tarea. No solamente le das que piense como alguien, le dices que haga una tarea, sino le das un ejemplo. Y no solamente le das el ejemplo, acto seguido le dices en qué pasos te lo tiene que dar. Y por último, en qué formato y con qué característica. Si tú te entrenas en ingresar prompts con esa calidad de información en tu primera conversación con la IA, el producto que vas a obtener es estratosféricamente superior. ¿Se entendió? Entonces nunca arranques una conversación con la IA diciéndole tres líneas, pues es la cosa más inocente y analfabeta de usar la inteligencia artificial. Entonces ya pasaste por una buena clase, ¿qué tienes que hacer? Mirar estos frameworks y escoger uno o dos o tres y convertirte en experto en saber cómo utilizarlo. ¿Cuál es el que a mí me gusta particularmente para redacción científica? El framework ROSES, que en inglés significa Role, Objective, Escenario, Expected Solution and Steps. En español, rol, objetivo, escenario, solución esperada y pasos. Si tú logras redactar un prompt con esta estructura, lo que vas a obtener va a ser muy satisfactorio. Y acá viene la parte más, que les digo, el tip más poderoso que espero que ustedes ya hayan recibido. Y si no lo han recibido, recibanlo de una vez por todas. Ni siquiera tienes que conocer esto. Literalmente, tu primer prompt con la inteligencia artificial tiene que ser de esta manera. Piensa como un ingeniero de prompts. Utiliza el framework X, el framework Rose si quieres, y pídele a ChatGPT que responda a esta pregunta. Lo que vas a obtener como respuesta a eso es un prompt perfecto, elaborado como si tú fueras un ingeniero de prompt. Copias ese prompt en una nueva conversación y tienes un mejor punto de partida y vas a obtener el producto que tanto necesitas de una manera mucho más rápida y violenta. Entonces, esos prompts maestros que suelen contarse en los videos de TikTok, en las diferentes posts de X, etcétera, funciona y funciona lindo. ¿Por qué razón? Porque está basado sobre el conocimiento básico de cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, para efectos de redacción científica, entiende lo siguiente. ChatGPT no te va a redactar el artículo por el amor de Dios, no seas tan inocente, pero sí lo puedes utilizar como tu asistente personal para poder hacer esa redacción como un profesional. Entonces, aprende a redactar prompts de manera clara y específica para que obtengas la mejor respuesta que quieras. Y entiende que tiene límites. Para el input, el máximo es de 200.500 palabras. Para el output es de 530. Entonces, si quieres un documento muy largo, empieza a seccionar. No le pidas todos tus materiales y métodos. Arranca por los aspectos éticos. Sigue con el diseño. Sigue con la descripción de la población de estudio. Sigue con la descripción de tu instrumento. Sigue con tu plan de análisis. Sigue con tu... y así sucesivamente. No le pides que te haga la discusión completa, pide el primer párrafo, pide que te constates el principal hallazgo con la literatura y así sucesivamente. Entonces, arma una conversación informada de la mejor manera posible con todo el input que se te ocurra para que la respuesta sea más cercana a la versión final de tu documento. Voy a hacer una serie de ejemplos, ¿ya? Porque esta clase yo la he tenido que actualizar. Esta diapositiva, si ustedes se dan cuenta, está hecha con el modelo ChatGPT 3.5.
Ahora estamos en el modelo 4 mini. Acaba de salir un último modelo 5.3 que todavía tenemos algunos porque tenemos la versión profesional. Pero a ustedes les sirve tener la versión que no es pagada, que es gratuita, pero el Padme GPT ya es gratuito, así que vamos a enseñarles en primera instancia a usar Padme GPT. Entonces, que este ejemplo sirva para que lo que no tienen que hacer. ¿Qué cosas no tienen que hacer? Empezar diálogos con ChatGPT de una línea, pues. Entonces, si tú le pides a ChatGPT, piensa como un experto en investigación y redacta la introducción de un artículo sobre tal tema, lo que te va a entregar es basura. Y ojo el guía, que los científicos y los estadísticos tienen una frase muy bonita que se llama garbage in, garbage out. ¿Qué significa eso? Basura entra, basura sale. Si tú empiezas una discusión con inteligencia artificial básica, primariosa, elemental, sin estructura, mal hecha, lo que vas a obtener, ¿qué cosa crees que es? ¿El non plus quam ultra de los ensayos clínicos? No, pues vas a obtener basura. Entonces, entiendan esto como una de las lecciones más importantes de esta clase. Mientras más rica sea tu prompt, mientras más enriquecido esté, mayor y de mejor calidad va a ser el producto que vas a obtener. Entonces, nunca jamás se permitan la idea equivocada, y nuevamente se está en muchos videos equivocados de TikTok, de redes sociales, como conversar con la IA haciendo un ejercicio tan primarioso, tan básico, tan primitivo, como colocarle prompts de una o dos líneas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Usa un framework. Por ejemplo, si quieres que te sugiera ideas de investigación, dile. Piensa como un investigador senior con un índice H mayor de 50. ¿Qué cosa es eso? El rol, ¿no es cierto? Y sugiere 5 ideas originales, 5 ideas, no ideas, no, 5 ideas originales sobre un tema en particular, como la resistencia a las vacunas en el Perú. Luego dile cómo lo quieres. Cada idea debe además del tema incluir la pregunta de investigación y la hipótesis principal del estudio. ¿Qué es lo que vas a obtener si le haces un prompt con estructura, con un framework? Vas a obtener una respuesta mucho más satisfactoria. Y como esta es la primera input a tu discusión, todo lo que viene después, ChatGPT lo va a entender como que es un mismo hilo de conversación. Así que un pecado mortal de utilizar la IA es en una misma conversación cambiar de tema, pues no lo hagas. Si aprendiste cómo se utiliza la IA, cada conversación con la IA es un hilo por separado. Y no solamente es un hilo, que si tú los entrenas, que le puedes conversar todos los días un poquito, o le pones más input, o actualizas la norma, o actualizas la información con la que alimentas a la IA, ChatGPT tiene una memoria en tu cuenta que es enorme. Es más grande que la que te da Gmail Google con tu Gmail. Entonces, no seas tan inocente. Utiliza eso para crear agentes. Si tú vas a entrenar a la IA para que te ayude en tu relación científica, entrénala. Pero no la vas a entrenar 10, 20 minutos, ¿no? Entrénala 1 hora todos los días o cada vez que necesites redactar algo. ¿Para qué? Para que no tengas que volver a meterle todo el input cada vez que inicias una nueva conversación. Entonces, tus conversaciones hablan sobre ejes temáticos, sobre productos, sobre cosas específicas para que cada conversación se convierta en un ponte. Ya en esta línea, tú puedes empezar una conversación con ChatGPT como que ¿ahora qué? Ya empezaste la conversación. Ahora sugiere 10 títulos alternativos siguiendo la norma, en este caso la guía Stroh para artículos. Y dame 10 títulos para este artículo. Y te van a dar 10 subtítulos siguiendo la norma internacional. ¿Alguno de esos títulos es mejor con el que yo publiqué ese artículo? Por supuesto que sí, porque ese artículo lo escribí antes de tener la guía. Entonces, siempre procura darle el mejor input para que te den nuevas alternativas. Y alguna de estas ideas te va a dar más ideas a ti. Entonces, funciona particularmente para eso. Usa Padme GPT para optimizar tus astros, ¿no? ¿Qué cosa tienes que decirle? Y actúa como un editor de Lancet. Mejora sustancialmente el siguiente asa siguiendo las guías de la revista. Sé preciso, conciso y atractivo para lectores globales. Y le pegas el astra. Y lo que vas a obtener es de una calidad infinitamente superior a la que tú producirías solo. Entonces ya más o menos han ido entendiendo, ¿no es cierto? No solamente usas un framework, no solamente estableces una conversación, sino que le das ejemplos para que el producto sea más satisfactorio.
Nuevamente, estamos usando Padme GPT. Esa es una cosa que ahorita lo vamos a terminar terminando esa sección, pero quiero que aprendan a usarlo. Así que van a entrar a ChatGPT, van a entrar al modelo de Padme GPT y ahí van a empezar a practicar con estos textos. ¿Cómo optimizas una introducción? Pues dale la muestra de lo que está escrito y pídele que lo optimice, siguiendo la guía internacional, mejorando tu redacción en tal o cual aspecto. Y lo que va a producir no es la versión final, pero sí te va a dar un montón de edición de texto que tú no te harías porque no eres el experto en el tema. Entonces ten cuidado especificando los idiomas, ¿de acuerdo? Usa para optimizar tus materiales simétricos, como sección por sección. No lo metas todo jamás. Pues, tienes una muestra de cómo se redacta los aspectos éticos para la revista donde tú vas a publicar, ponle tu in y lo que produce te da una estructura, un ejemplo de cómo se hace ese ejercicio, pero no a un nivel junior, pues, sino a un nivel súper experto. Para esto funciona fantástico. Para redactar tu plan de análisis de datos, ahí sí no hay cosa que le gane. ¿Por qué? Porque yo soy estadístico. Cuando mis estudiantes hacen una requisición de su plan de análisis, hacen una línea más tacaña que ni siquiera le permite probar su hipótesis. Pero si tú empiezas esta conversación con ChatGPT, lo que vas a tener tu análisis descriptivo, tu análisis bivariado, tu análisis de correlación, tu análisis de regresión multivariado, tu análisis de postregresión, tu análisis de sensibilidad. Puedes pedirle marcianada y media si quieres, tu propensity score análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para estas cosas, la IA es particularmente fantástica. No solo eso, puedes pedirle que te escriba el código de R para realizar ese análisis. Por ejemplo, en este estudio, que es el que publicamos en la revista Lancet, te hemos pedido que reproduzca el análisis que hicimos nosotros con esa línea de texto. Te dice, a continuación te presenta, dice, ahora redacta el código de R necesario para ejecutar ese plan de análisis y te cabe de simular la base de datos. Te he dicho qué paquetes tienes que instalar y arranca con el código 1 y termina con el código 10. Es alucinante lo experta que se ha vuelto la IA para el lenguaje de programación, incluso para debugging, que es quizás la cosa más horrible que experimentamos los estadísticos cuando por ahí se nos escapa una coma, un punto, el código no funciona, anda, vas a estar mirando la pantalla 2 horas sin saber dónde miches el error. La IA te lo corrige en una fracción de segundo. Usa GPT para interpretar resultados. Por ejemplo, actúa como un investigador experto en estudios de cero prevalencia e interpreta los resultados del modelo de regresión de Poisson con varianzas robustas que encontró una razón de prevalencia de 1,01, con un intervalo de confianza que va de 0,77 a 1,09 al comparar a los participantes procedentes de zonas rurales con urbanas. Y ¡puf! Te botó un tratado, pues. Entonces, para estas cosas, a la IA no le gana. ¿De acuerdo? Si tienes problemas de interpretación de resultados, úsalo para eso. Te va a dar un insight muy importante. No lo vas a copiar así en tu paper jamás, pero ya lo entendiste. Ya puedes ahora sí hacer una versión mucho más pulida de esto. Si tienes tablas, que es lo que le pasa mucho a nuestros estudiantes, tienes las tablas con los resultados, pídele a ella que te haga la sección resultados del capítulo. Va a analizar toda esa información y te va a producir un texto que tú vas a poder editar y copiar en la parte de resultados. Y recuerda, en los resultados de tu artículo, los resultados van en texto, los datos van en tabla y los hallazgos principales van en gráfico. Y para redactar tu discusión, hazlo párrafo por párrafo. Le puedes pedir incluso que te haga revisiones de literatura. Ojo, si tú sabes usar Padme GPT y le pides que te produzca un listado de referencias, te va a dar el listado de referencias en el formato que quieras. Vancouver, Apple, que te pida la revista. Pero no solo eso, sino ten la delicadeza de pedirle que te dé el Padme ID y el DOI. ¿Por qué razón? Porque así vas a evitar que te invente cosas. Porque luego vas inmediatamente después, vas a estar verificando referencia por referencia que sea una referencia real, pero ya hizo la revisión sistemática, ¿no? Entonces, literalmente, Padme GPT tiene ese poder de hacer revisiones sistemáticas de literatura. Y ya, para cerrar tu artículo, pídele que te sugiera investigaciones futuras, pues, ¿no? Y te puede hacer una cosa fantástica. El de esto de acá tiene como 3, 4 páginas. Ojo, yo solo estoy pegando la primera porque es muy oso pegarles todo. Pero estoy diciendo, piensa como un experto en el tema y sugiere 3 recomendaciones sobre investigaciones futuras con el propósito de contribuir sustancialmente al conocimiento científico. Y mira lo que nos acaba de dar, ¿no? Te da solamente la idea y te la desarrolla, porque yo le he pedido eso.
Y por último, para redactar el cover letter, ¿no? La carta de presentación. Sí, pues si le dices, redacta una carta de presentación en inglés para enviar a la revista Lancet el artículo de cero prevalencia en Iquitos con el título tal, con el formato tal, firmado por tal, te va a hacer la carta tal cual. Y acá sí, porque acá no hay problemas de autoría. Es una carta de presentación, la puedes literalmente copiar, editar un poco y ya está casi cercano al producto final. ¿Cuál es el problema? Y nuevamente, las alucinaciones son mucho más frecuentes de lo que la gente cree. Cuando los estudiantes copian y pegan un producto de la IA, esto pasa por Turnitin y el Turnitin se pone rojo, comienza a chancar y explota, porque es extremadamente sencilla para una IA detectar una IA. Entonces, los estudiantes que no son cultos, que son analfabetos digitales, que no saben utilizar la IA, cometen el error gravísimo de copiar textos de la guía, asumiendo para empezar, lo cual es bastante insultante, que sus profesores no saben estas cosas. Cuando el profesor hace rato que está de ida y de vuelta y tú recién estás partiendo. Entonces, nunca jamás cometas el error grave, como se ha hecho en los años pasados, de que la gente copie y pegue los documentos de la guía, incluso sin borrar los prompts, sin borrar las introducciones y los párrafos de cierre de la guía que en todos vienen, ¿no? Entonces, no seamos tan inocentes, pero entiende esto. Hoy en día se ha estimado que más del 10% de la información que producen estos prompts es falso, es inventado, es una alucinación. Y lo otro es de que, así como existen IAs para generar información, existen IAs para detectarlas. Y son tan utilizadas que las herramientas que utilizamos los editores de revistas, los revisores de revistas, todos estamos armados con una metralleta para fusilar a aquel que pretende pasar textos de la IA como suyos. No sean tan inocentes, no caigan. Hay un esfuerzo, que es un movimiento al cual pertenecemos muchos de nosotros, que está tratando de hacer lo correcto, que es enseñar la forma correcta de utilizar la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y ese es el medio del asunto. Como los celulares en los colegios. No se trata de prohibirlos. Eso es muy neandertal. Tienes que literalmente enseñar a los chicos a utilizar. Y ahora sí, el cierre. ¿Por qué matricularse en los cursos sincrónicos de tu relación científica? Porque esta es una intervención estructural precisamente para darte a ti estas herramientas que para poder obtenerlas tendrías que llevar un doctorado en Estados Unidos, que es literalmente el que yo tuve que hacer para enterarme de todas estas cosas. La suerte que tuve yo, que yo soy Fogate. Yo me fui a estudiar a Hopkins. Mi doctorado es en epidemiología y control de enfermedades globales en la mejor escuela de salud pública del mundo. Y en ese sitio no solamente me entrenaron como docente remoto, sino que me gané varias becas para poder hacer todas estas cosas que enseño. Pero más importante que eso es el hecho de que hemos puesto este conocimiento maravilloso de ser médico, epidemiólogo, estadístico, doctor, PhD, lo que ustedes quieran, en un esfuerzo colectivo de un grupo maravilloso de gente para poder hacer algo que no se suele hacer en el Perú, que es validar los contenidos de los cursos. Nos tomó 5 años producir los 3 cursos que estamos ofreciendo y los 3 cursos tienen su propio libro de texto. El primer curso tiene el libro de texto del Club de Relación Científica sobre metodología de investigación. El segundo curso, Enlace Estadístico con R, tiene el libro que ustedes acaban de tener gratuitamente la primera edición. El tercer libro ya firmamos contrato y se va a producir este año, que es el libro de texto del curso de toma de decisiones. Entonces, son cursos que vienen con su propio libro de texto y que ustedes van a poder aprovechar en el máximo durante las clases. Este proyecto nació como eso, porque yo me frustré muchísimo tratando de enseñar investigación en el Perú y dándome contra la pared, porque hay inequidad de acceso a los recursos de investigación. En Lima es muy evidente, entre universidades públicas y universidades privadas, pero si sales de Lima te vas a dar cuenta que la diferencia entre universidades de Lima y universidades de regiones es abismal. Y en regiones, entre las que están en capital de región con las que están en provincias, es aún más abismal todavía, lo cual es una inequidad porque es injusto. Cuando una desigualdad representa una injusticia social, se convierte en una inequidad. Las inequidades no se solucionan fácil, requieren intervenciones estructurales. Y este programa es literalmente eso. Es una intervención estructural para que ustedes adquieran las habilidades esenciales para investigar y publicar. ¿Cuáles son estas? Redacción científica, análisis estadístico, cálculo de tamaño de muestra, diseño de estudios, estándares internacionales de publicación, prevención del plagio,
buenas prácticas de investigación, gestión de referencias, revisión sistemática, plantear preguntas e ideas de investigación. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a aplicar un método que se llama Teaching as a Scholar, que es enseña como investigas. Y para eso tienes que validar contenidos. Nos tomó 5 años, como les decía, no solamente validar los contenidos de todos los cursos, sino publicar los libros. Pues ya están publicados. El primer libro está publicado en Amazon en inglés y en español. Hay una edición impresa que ya se agotó y el libro lo estamos compartiendo en formato de PDF con todos los que llevan el curso. El curso de análisis estadístico con R ya lo actualizamos en su tercera edición. Ya tiene su propio libro de texto y es un curso que viene con los códigos y todos aquellos que lleven el curso van a poder acceder a los scripts para poder hacer los ejercicios y aprender estas habilidades. Y el último curso, que es un libro, es un curso en realidad de epidemiología de salud pública, lo hemos llamado Cómo tomar decisiones estratégicas, porque literalmente te vamos a formar como una autoridad profesional en tomar decisiones. Y esto aplica tanto al campo público como al campo privado. Entonces hay muchos CEOs que están tomando el curso porque es un curso que no se suele enseñar en el Perú, que es sobre decision making y es actualizado con el estado del arte. Juntos te van a convertir en eso que sueñas ser, que es ser un investigador de carrera. En la fase del proyecto, primero tienes que aprender qué cosa, metodología de investigación, y para eso tienes que aprender a hacer criterios de autoría, cálculo de tamaño de muestra, manejar el sesgo de confusión, diseñar y publicar reportes y series de casos, estudios transversales, caso control, cohortes y revisiones sistemáticas. En el segundo curso, que es el libro de texto, literalmente vas a aprender todo lo que es estadística básica, descriptiva y variada, y luego vas a tener la mitad del curso para volverte experto en análisis de regresión multivariada. En el curso de toma de decisiones, literalmente vas a aprender a hacer toma de decisiones basadas en datos y toma de decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. Entonces, estos cursos están disponibles hoy en día en su versión asincrónica. Ya los dictamos por 2 años consecutivos en versión sincrónica y ahora tenemos las grabaciones de la tercera edición disponibles para que ustedes puedan llevar el curso de manera asincrónica. Son cursos de 24 horas prácticas asincrónicas con 6 evaluaciones y durante el periodo del curso ustedes pueden contar con mi asesoría personalizada para poder avanzar sus trabajos de investigación. Muchos de ustedes quieren terminar sus tesis, terminar su artículo o lo que sea, y justamente para esto es el curso, para que con ustedes, llevando los contenidos del curso y con mi asesoría, puedan terminar esos productos. ¿Cuánto te cuesta el curso en la versión asincrónica? Hasta el 3 de junio, con 20% de descuento, solo 400 soles. Y si te matriculas en 3 cursos, el tercero es gratis, solo tienes que pagar dos, que serían 800 soles. Entonces, literalmente vas a poder acceder a todo el material y vas a formar parte de las generaciones que ya superan los 1000 estudiantes entrenados en el crack en estos cursos para que puedas aprovecharlos, no solamente los cursos, sino para ser miembro de esta comunidad, que es una comunidad bastante grande. Esos son los temas específicos del curso de redacción científica. En una primera unidad vas a aprender sobre metodología de investigación, vas a hablar sobre causalidad, sobre plantear hipótesis, estudios relacionales, estudios experimentales. En una segunda unidad vas a aprender lo más importante, que es las buenas prácticas de redacción, que incluyen integridad científica, autoría responsable, y todo el siguiente módulo, que es el más importante, es específicamente de redacción científica. Vas a aprender a hacer revisiones sistemáticas de literatura, utilizar la inteligencia artificial, protocolos de investigación, proyectos grants, tesis, artículos científicos, lectura crítica de evidencias y terminas con comunicación científica. En el curso de análisis estadístico con R versión cuarto vas a aprender lo que es manejo de datos según diseño de estudio, cálculo de tamaño de muestra, análisis exploratorio de datos, incluyendo visualización de datos. En un segundo módulo, análisis estadístico básico, que es prueba de hipótesis, análisis variado. Y en la mitad del curso, que es de la sesión 6 a la sesión 12, todos los principales modelos de regresión multivariado hasta el cierre del plan de análisis con la inteligencia artificial. Y en el curso de toma de decisiones, literalmente vas a aprender a decidir dominando el arte de la ciencia de toma de decisiones, hablar sobre causalidad, el proceso de toma de decisiones, pensamiento estratégico, análisis de productos y soluciones. Y en el segundo bloque, que es el más importante, vas a aprender a tomar decisiones basadas en evidencias, en datos, análisis de costo-beneficio, resolución de conflictos, pensamiento estratégico, comunicación de decisiones y evaluación de decisiones. Entonces, literalmente, en 18 semanas puedes convertirte en un experto en todos estos temas, particularmente porque vas a poder llevar los cursos en serie, lo cual va a tener un impacto muy significativo en tu carrera y en tu producción científica, sin lugar a dudas.
Ese es el teléfono para sus matrículas. Literalmente ustedes me han estado escribiendo por WhatsApp y han recibido la invitación a esta clase por ese medio, así que podemos continuar conversando por ahí. Escojan el curso en el orden de que les recomiendo. Si ya llevaron algún curso de craft, saben lo que, la calidad de los cursos, pero más importante que eso es que si participan de los cursos asincrónicos van a poder acceder a todo este material por 2 años consecutivos, teniendo acceso sin restricciones a todas las grabaciones, recursos, lecturas, libros y demás material que hemos curado para ustedes como miembros de esta comunidad del Club de Redacción Científica. Y eso sería todo. Solamente permítanme hacer una cosa que es importante, que es, yo en todas las clases que hago siempre me preocupo de que haya un aspecto práctico. Ustedes han venido invitados a un curso de redacción científica y lo que quiero que hagan es todos es lo siguiente. Así que abran por favor una ventana de Google y van a hacer lo siguiente. Van a buscar simplemente ChatGPT y van a entrar al módulo de PubMedGPT. Entonces, ChatGPT se llama chatgpt.com. ¿Ok? Pueden acceder desde la página de esto. Si no tienen una cuenta, no interesa, pero con una cuenta de Gmail, les recomiendo que entren siempre porque van a poder guardar la memoria y entrenar a sus agentes. En la parte izquierda, ustedes notan de que está ChatGPT, Sora y Library, pero hay lo que se llama Explore GPTs. ¿Qué es eso? Es la herramienta para que explores todos los demás modelos de GPTs que existen, que son un montón, ¿ok? Tú ingresas acá y te van a dar los top tips, los que son de writing, te van a dar los que son de productividad, los de research y análisis, te van a dar los que son de educación, los que son de estilos de vida, los que son para redactar imágenes, los que son para redactar programas. Literalmente, la cantidad enorme de modelos que están disponibles hoy en día en ChatGPT son cientos. Y tú hasta ahorita solo conocías ChatGPT. Entonces, empieza a encontrar el modelo que es específico para ti. Si tú quieres ver el tema de razón científica, el modelo que tienes que buscar, ¿cuál es? PubMedGPT. Entonces, una vez que googleas PubMedGPT, te va a llevar a esa herramienta, ¿de acuerdo? Y ahí tienes PubMed Buddy y tienes PubMed GPT. ¿Ok? Ojo, también está Scholar y hay otros más, así que empieza poquito a poquito. Hoy día has aprendido a usar PubMed GPT. Existe Scholar GPT, que es para hacerlo con Google Scholar. Entonces, hay otra serie de cantidad de modelos que son importantes. Pero para empezar, domina este modelo en particular. ¿Ok? Estas son sus habilidades y básicamente vas a poder empezar un chat teniendo la herramienta de PubMed GPT y poder practicar con los prompts que has aprendido el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que de aquí en más, el cielo es el límite. Si tú eres una persona que domina R, quieres aprender a codificar en R, hay otro modelo que se llama Coding in R. Entonces, Coding in R es una brutalidad, es alucinante, pero no es el único, hay varios, ¿ok? Entonces, si quieres hacer codificación en R, este es tu modelo. ¿No? Y así como estos, hay un montón. Así que, por favor, si tienes una necesidad específica, encuentra el modelo que es para ti entre el arsenal de modelos que tiene GPT y empieza a salir de esta analfabetismo digital en el que empezamos todos. ¿Ok? Estudiar no duele, así que espero que esta charla los haya motivado, les haya instruido y sobre todo les haya abierto la mente para que comiencen a dar ese recambio necesario que tenemos que hacer todos para poder evolucionar a la par que las tecnologías. Am, ¿Algún porcentaje permitido para el uso de la guía para redacción de artículos o tesis? A ver, les cuento. La última actualización de Turnitin generó un caos en todas las universidades. ¿Por qué? Porque si antes tenías un porcentaje de similitud de 19%, con la actualización de Turnitin salías con 24, 25, 30. Y la gran mayoría de universidades en el Perú usa el fantástico 20%, que no debería ser rígido, pero porque la gente lo usa, quienes lo usan son burócratas, suelen usarlo como si fuera un límite mágico para ver el día y la noche, ¿no? Y no funciona así, porque lo que hace literalmente las herramientas de detecciones de plagio como Turnitin
es buscar en la nube un texto que se parece por una cantidad específica de palabras, que por definición son 8, y te busca un texto similar. Pero eso no significa que hayas plagiado, porque significa que he encontrado esas 8 palabras en tu texto. Y si está con la cita, no pasa nada, ¿ok? Siempre y cuando hayas parafraseado, ya has citado la fuente. Entonces, Turnitin es solamente una herramienta. Lamentablemente, este país, esa herramienta puesta en manos de gente que no conoce investigación, termina convirtiéndose en un baremo o un límite para poder decidir qué cosa es blanco y qué cosa es negro cuando no debería ser así. Turnitin se actualizó para reconocer IA. Entonces, si tú lo configuras como tal, tu índice de sueño puede dispararse o puede bajar sustancialmente. ¿Por qué? Porque es como un termómetro, tú puedes variar el límite cuantas veces quieres. ¿Qué pasó? Que las revistas editoriales tienen un congreso, como todo en la ciencia. Se reúnen anualmente y se juntan y discuten esos problemas y llegan a consensos. Y el consenso primario, ya habiendo aprendido lecciones anteriores, fue no prohibir el uso de la IA, sino darle a los autores que declaren el uso de la IA. Y en ese proceso empezaron a aprender, porque les hacían la pregunta abierta, ¿para qué lo utilizas? Y ahí empezaron a aparecer estas 10 usos recomendados de la IA. Entonces, esos 10 usos son tomados de 3 artículos que han publicado sobre esos temas, uno de Nature, muy popular, y los otros es el New England Journal of Medicine y el otro es el British Medical Journal. Los 3, resumidos, los tienes en esta diapositiva. Entonces, esos son los usos aceptados de la IA, que no se tiene ningún problema en utilizarlo para eso. ¿Cuál es el problema de usarlo para eso? Que lo estás utilizando en toda la extensión de tu artículo. Por eso es que tu pregunta es, ¿qué porcentaje? No existe un porcentaje, porque una persona culta en estos temas nunca jamás te va a decir 30, 20, 15. Así no funciona. Porque si tuvieses eso, literalmente no sabes cómo funciona la IA. Entonces, ¿qué cosa te piden? Que lo declares, como todo, ¿no? Es como el conflicto de interés. El problema no es tenerlo, el problema es ser transparente y declararlo. Entonces, si tú lo tienes y niegas tenerlo, estás cometiendo una falta grave. Si tú teniéndolo no lo declaras, estás cometiendo una falta grave. Si tú tienes un conflicto de interés y lo declaras, no pasa absolutamente nada. Estás siendo transparente y es lo mínimo que te va a exigir esa revista que va a intentar publicar tu artículo. Y lo mismo pasa con la IA. Ahora las editoriales te preguntan en las instituciones para autor, ¿para qué lo has utilizado? El 90% del mundo que no es nacido en el idioma inglés, todos marcamos, lo utilizamos para gramática y ortografía. ¿En qué parte del documento? En todo el documento, señor. Pues no hay ningún inconveniente con utilizarlo. ¿Ok? La corrección de estilo, para mejorar la redacción, para mejorar la claridad, para ser más preciso, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras las declares, no pasa absolutamente nada. ChatGPT te ayuda a buscar revistas a las que puedas enviar tu artículo, sí, pero hay otras IAs que son mejores. Por ejemplo, si quieres una que yo te recomiendo utilizar siempre, es esta, ¿no? Hay varias, ¿ya? De hecho, hay un top 10 que yo antes lo compartía, pero ahora prefiero hacer una cosa mucho más sencilla. Jane Biosemantics es una herramienta de guía que te va a permitir ubicar una revista para tu artículo. Por ejemplo, tú dices el artículo de Lancet, ¿no? Este de Quispe, Zero Prevalence. Oh, ya. Imagínate que yo estoy buscando una revista para este artículo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa hace la guía? Te pide que copies el abstract. ¿Sí? Entonces, copias tu abstract de tu artículo. Vas a Jane Semantic y lo pegas acá. Y le dices Find Journals, que es búscame revistas que traten sobre estos temas. Y lo que te devuelve es un ranking. ¿De qué cosa? De en qué revistas te recomienda publicar este artículo. Mira, en primera instancia te recomienda el American Journal of Tropical Medicine and Life. Ese es el índice de confianza más alto. Pero no solamente te dice eso, te dice que esta revista es indexada en Medline, esta revista es indexada en PMC, que tiene un indicador que se llama influencia en el artículo de uno, lo cual es bastante alto. Y no solo eso, sino que te dice qué artículos parecidos a tuyos han publicado en esa revista. Fantástico, ¿no? Entonces, ya acá está nuestro otro artículo, que es el que publicamos en esa revista. Por eso lo llamo. ¿Ok? Luego te dice Nature Communication, ¿no? Y acá están los artículos que se han publicado en Nature Communication. Luego está el Lancet Global Health. Y mira qué artículo está acá. Es el artículo donde hemos sacado el astra, ¿no? Entonces, es bastante preciso.
funciona lindo. El único problema con este ranking es que si bien te dice dónde puedes publicar tu artículo, no te dice cuál cobra y cuál no cobra. ¿De qué tienes que hacer tú? Pues tienes que copiar el título de esta revista, irte a Ranking Simago, que es lo que le respondió, preguntó Julio temprano, ¿no es cierto? Entras a Ranking Simago. Y en el Ranking Simago vas a pegar el nombre de la revista. De acá vas a preguntar qué cosa, a qué percentil pertenece, ¿no? Entonces tú colocas acá el American Journal of American Tropical Science y te sale, ¿ok? Esta revista es una revista Q2. Tiene un surrogate de factor de impacto de 0,726. ¿Qué significa? Que en promedio los artículos publicados en el 2023-2024 tienen 0,7 citaciones cada uno. Eso significa. Y acá está el ranking de esta revista. Mira, en Infectious Disease, al 2018 era Q1, ahora es Q2. En patología era Q1, en 2024 cayó a Q2. Actualmente es Q2, antes era Q1. ¿Por qué? Por el problema de la COVID-19. Todas las revistas infecciosas durante la pandemia se convirtieron en Q1 y luego han ido bajando, bueno, porque ya no hay tanto problema con la COVID. Y acá abajo tienes un montón de indicadores. El que más te interesa es este que está acá, ¿no? Si está subiendo, si está bajando. ¿Dónde te enteras si es una revista de pago? Entonces, donde dice homepage y vas a la revista, bueno, y en la revista vas a buscar si cobra o no cobra. Esta revista es la revista de la Asociación de la Medicina Tropical y Higiene de los Estados Unidos. Y sí cobra, y no cobra poco, cobra un montón. ¿Dónde vas a buscar eso? Donde dice instrucciones para el autor. Y acá te dice Author Instruction, Journal Policies. Aquí vas a buscar si cobra fee o no cobra fee. Y acá te dice que cobra $3,000 por publicar en esa revista, 2,500 para los que son miembros del STMH. Yo soy miembro, por eso me acuerdo esto de memoria. Entonces, nada, entonces, ¿qué tienes que hacer? Haces tu tablita de Excel, te copias esta lista completita de Jane y empiezas a llenar quién cobra y quién no cobra. Y lo que vas a encontrar es que algunas que tienen descuentitos, como Plus One, que tiene un descuento muy bonito para peruanos, que si accedes a eso tienes que pagar $500 para publicar, y hay otras revistas que son gratuitas, pues, ¿no? ¿Cuál es revista acá gratuita? Patterns and Global Gel es gratuita, por ejemplo. Por eso nos encanta tanto. ¿Qué más es gratuita por acá? Las otras son pagadas, ¿no? Y así. Respondiendo a tu pregunta, esta guía es fantástica para que tú puedas ubicar dónde publicar tu artículo. Si le haces la misma pregunta a ChatGPT con un buen prompt, te va a botar una lista similar, ¿ah? Porque lo primero que va a hacer es hacer lo mismo que he hecho yo en Jane y en otros buscadores. Scopus tiene el suyo, Web of Science tiene el suyo, Medline tiene como 3 4 robots por ahí que funcionan igual, pero en la realidad tienes que usar varios, pues, ¿no? Y por último, ninguno es perfecto, todos tienen sus limitaciones. Preguntas hasta acá. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Me han estado escribiendo por interno y las respuestas para estas preguntas son las siguientes. A ver, permítanme ir en orden porque entiendo que estas respuestas les importan a todos. Entonces, lo primero, la grabación de este video, sí, lo voy a publicar. Yo soy extremadamente transparente, voy a colgar en mi YouTube y lo voy a poner en redes sociales para que los que no han podido participar de esta sesión puedan verla sin ningún inconveniente. Segundo, el curso, ¿cuándo arranca? Cuando ustedes quieran. Ni bien ustedes pagan, pueden empezar los cursos porque son asincrónicos, de eso se trata, ¿no? Y pueden irse más de las 6 semanas, sí. Lo que va a pasar es de que yo les garantizo la asesoría por no menos de 6 semanas, pues, ¿no? Si empezamos un proyecto juntos, ya yo los acompaño hasta que lo terminen, ¿no? Pero para todo efecto práctico, la asesoría viene durante el tiempo que lleva el curso. Y se matriculan en los tres, son 18 meses, semanas de asesoría, lo cual es un montón, y van a poder ustedes desarrollar un proyecto sin ningún inconveniente. ¿Qué más? Allá, la otra pregunta. ¿Qué curso recomiendo empezar? Si empiezan por relación científica, si ya lo han tomado, sigan con análisis estadístico con R y luego terminen con toma de decisiones. La otra pregunta es, ya, sí, esa es la idea, ¿no? O sea, si te matriculas en dos, llevas los tres, ¿de acuerdo? Yo te voy a dar acceso a los tres cursos y vas a tener tiempo acumulado para poder llevarlos en el orden que tú quieras, en el ritmo que tú quieras. El descuento hasta el 3 de junio es con el 20%. ¿Qué significa eso? El curso cuesta 500, cada uno te costaría 400. Y como estamos en 2 por 3, pagando solo 800, vas a poder llevar los tres cursos sin ningún inconveniente. Ya, otra pregunta más. ¿Qué más?
No, no hay ninguna restricción. ¿Ya? Estaban preguntando sobre las restricciones en general. ¿Quién puede, quién no puede llevar el curso? Puede llevarlo los que quieran. Hay estudiantes de pregrado y de colegio que han llevado el curso de redacción científica y lo han llevado con mucho gusto. ¿Por qué razón? Porque si mientras más joven aprendas estas cosas, mejor. Muchos de mis primeros estudiantes me los regalaban a sus hijos para que se hagan una idea. ¿Por qué razón? Porque los chicos en el colegio ya están aprendiendo programación. Entonces, mi hijo maneja R. O sea, yo aprendí R en el doctorado, ¿no? Cuando ya era un adulto, y este chico lo está aprendiendo cuando tiene 16 años. ¿Te imaginas cómo cambia la vida de una persona si a los 16, 17 años sabe programar? El cielo es el límite, ¿no? Entonces, sí, son cursos que tienen un impacto muy fuerte en tu vida, así que espero que los disfrutes. Si tengo un proyecto para uno aplica encuestas a este proyecto, ¿puedo aplicar y me sirve el proyecto que tengo? Mm, Hay demasiadas consideraciones, Nancy. Estás haciendo una pregunta muy general, ¿no? Pero para darte una respuesta y no dejarte en el aire, sí, o sea, ¿qué te digo, no? Tú vas a llevar un curso de redacción científica más pensando en tu proyecto, en cómo vas a reportar los resultados de ese estudio. Entonces, ponte a pensar en esto. Tú dices, ¿qué cosa es un proyecto? Un proyecto es una apuesta, ¿no? Tú dices, yo espero encontrar resultados relevantes y ejecuto esta recolección de datos aplicando este diseño, aplicando estos instrumentos, recolectando estas variables con este plan de análisis. Pero ¿qué pasa a la hora y la hora? Que tú no sabes qué vas a encontrar. Pueden pasar un montón de cosas. Puedes descubrir la cura del cáncer o puedes no descubrir absolutamente nada, ¿no? Para que veas el rango de cosas que pueden pasar. Pero tú tienes que saber poner en valor esos resultados. Si tienes un estudio fallido que no prueba la hipótesis principal, igual puedes graduarte con eso. No te lo van a publicar porque literalmente no has hecho un hallazgo relevante, pero sí vas a tener el trabajo y el reto de escribir un informe final con esa data. Entonces, ese es el ejercicio más doloroso y el más difícil, ¿no? Publicar un estudio fallido es un arte que hacemos los investigadores, bueno, somos muy senior, pues, ¿no? Antes ni siquiera nos damos la oportunidad de hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, colaborando con un equipo, un grupo colombiano, literalmente hemos asumido el reto de publicar un estudio fallido. ¿Qué hemos hecho? Hemos rascado la olla con un modelo de regresión marcianazo, hemos encontrado resultados y estamos reportándolos. ¿Por qué? Porque era un tema novedoso en el cual valía la pena hacerlo. Pues en ese ejercicio vale la pena publicar ese artículo de ese estudio, entre comillas, fallido. Pero en tu tesis tú no sabes qué vas a encontrar, así que independientemente de lo que tú encuentres, vas a tener que aprender redacción científica para poder publicar ese informe final y defenderlo ante un jurado que te va a hacer las preguntas de rigor para que tú puedas defender esa investigación. Entonces sí, te va a servir un montón. Déjalo, sí, partiendo de que vas a poder hacer análisis de tus datos, cual es bastante. ¿Algún requisito para seguir el curso como se explicaba? Ninguno. No, de hecho, a mí me emociona cuando se meten gente muy joven o gente muy anciana a tomar mis cursos, ¿no? Y hemos tenido desde abuelitos de 70 y tantos años que ya jubilados se enteraron de estas cosas, se metieron a aprender programación, les cuesta el doble, el triple, pero cuando lo aprenden, van y le dictan cátedra a sus estudiantes y los revuelcan, pues, ¿no? Porque es una cosa muy fantástica. Y si aprendes esto en pregrado o en el colegio, pues, amigo, el monstruo que vas a hacer después no tienes idea, ¿no? O sea, sí, mientras más temprano aprendas esto, mejor, ¿no? Sí. Esas son todas las preguntas, no quiero quitarles más tiempo, así que yo les agradezco sobremanera. Voy a parar el video acá para que agradecerles a todos su tiempo, su disposición y espero que hayan disfrutado de esta charla gratuita y se animen a llevar los cursos del Club de Redacción Científica. Muchísimas gracias a todos.